¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los debates más importantes de la historia económica, una pelea de ideas fundamental sobre qué es realmente el dinero. Y lo más interesante es cómo la visión que ganó hace 200 años sigue, de alguna manera, definiendo lo que pasa con nuestras finanzas hoy en día. Y todo arranca con esta pregunta. A ver, ¿qué pasa cuando el dinero que usamos todos los días, de repente, deja de estar atado al oro? A finales del siglo XVIII, Gran Bretaña tuvo que responder a esto a la fuerza, y se armó una controversia que duró décadas. Fue un choque de trenes entre las mentes más brillantes de la época. Para que nos ubiquemos bien, esta historia tiene como 4 momentos clave. Empezamos en 1797, cuando la guerra con Francia obliga a cortar el vínculo con el oro. Después nos metemos en el primer gran debate, allá por 1810. Luego, la vuelta al sistema, en 1821, y finalmente, la ley de 1844, que intentó ponerle un punto final a todo. Cada una de estas fechas es un capítulo en esta gran batalla de ideas. Bueno, vamos al inicio de todo. Estamos en medio de las guerras napoleónicas, y el gobierno británico, que estaba desesperado por conseguir plata para financiar el conflicto, toma una decisión radical, una que sacudió los cimientos de todo su sistema financiero. Y esa decisión fue esta. De un día para otro, los billetes ya no se podían cambiar por oro. A esto se le llama inconvertibilidad. Imagínense, el billete en la mano ya no tenía ese respaldo físico. La consecuencia fue inmediata. El valor de la libra esterlina, por primera vez en más de un siglo, empezó a caer y a caer. Y acá viene lo interesante. Para la gente de esa época, la idea de una inflación constante, aunque no fuera una locura, era algo totalmente nuevo. Esto generó un nerviosismo y un malestar social enorme, y así nació la primera gran controversia sobre el dinero. Esto nos lleva directamente a la primera pelea intelectual. La pregunta parecía sencilla. Oigan, ¿por qué la libra vale cada vez menos? Pero, la respuesta partió al país en dos. Y aquí se armaron los dos equipos. Por un lado, los bullonistas, que eran sobre todo economistas. Ellos decían, el problema es la cantidad, se está imprimiendo demasiado papel. Y del otro lado, los antibullonistas, en su mayoría banqueros, que decían, no hay ningún problema. Mientras prestemos para buenos negocios, la cantidad de billetes da igual. Entonces, para que quede claro, el punto de gente como David Ricardo era muy simple. El oro funcionaba como un ancla, como un freno. Era una restricción física que impedía imprimir sin control. Y sin ese ancla, pues, no había límite. Y bueno, ¿quién ganó este primer round? Pues, aunque los economistas parecían tener la razón en la teoría, la realidad es que el gobierno necesitaba dinero para la guerra. Así que, en la práctica, ganaron los banqueros. Por ahora. El debate quedó en pausa, y en 1821, ya sin guerra, Gran Bretaña volvió al patrón oro, preparando el escenario para la verdadera batalla. Pero la cosa no terminó ahí. De hecho, ahora viene el plato fuerte. Porque a pesar de volver al oro, las crisis financieras seguían apareciendo, y esto llevó el debate a otro nivel. La pregunta ya no era solo cuánto dinero había, sino ¿qué es el dinero en realidad? Y esta tabla resume perfectamente el choque de ideas. Por un lado, el equipo monetaria decía que el dinero eran solo las monedas y los billetes del Banco Central. Punto. Creían en una regla rígida, 100% respaldada por oro. Pero el equipo bancaria respondía, no, el dinero es mucho más que eso. Es crédito, son depósitos. Necesitamos un sistema flexible que se adapte al comercio. Era en el fondo un choque entre un manual de reglas estricto y una caja de herramientas adaptable. Y después de casi 50 años de darle vueltas al asunto, el gobierno finalmente dijo, basta, tenemos que decidir. Y la decisión que tomaron se convirtió en una ley que cambió las reglas del juego para siempre. Y ese año clave fue 1844, el año en que el Parlamento aprobó la famosa Ley de Peel. Y esta ley fue, miren, una victoria aplastante para la escuela monetaria. Le dio el monopolio de la emisión de billetes al Banco de Inglaterra, ató esa emisión directamente a las reservas de oro y básicamente convirtió en ley la idea de que el dinero debe seguir una regla estricta y cuantitativa. Pero acá viene el giro de la trama. Esa solución que parecía perfecta en el papel, esa que iba a acabar con la inestabilidad para siempre, bueno,
En la realidad, no funcionó como esperaban. Lejos de terminar con las crisis, el sistema nuevo, diseñado para ser ultra estable, resultó ser peligrosamente frágil. Porque ¿saben qué pasó? Las crisis no solo no pararon, siguieron ocurriendo. Y la prueba es contundente. Fíjense en las fechas. Pánico financiero en 1847. ¿Y qué tuvieron que hacer? Suspender la ley para poder emitir más billetes. 10 años después, en el 57, otra vez. Y de nuevo en el 66. 3 veces en menos de 20 años tuvieron que romper su propia regla para evitar el colapso total. El problema de fondo era este. Habían creado un sistema tan pero tan rígido que no tenía flexibilidad. Le faltaba elasticidad. Era como tener un cinturón demasiado apretado. No te dejaba respirar justo cuando más aire necesitabas. Se rompía con la primera sacudida. Y esa pregunta final nos trae de vuelta directo al presente. Este choque histórico entre el dinero como una regla fija o como una herramienta flexible es, en esencia, el mismo debate que tenemos hoy sobre qué deben hacer los bancos centrales, cómo controlar la inflación e incluso sobre el futuro de las criptomonedas. Una discusión que empezó hace 2 siglos y que la verdad sigue más viva que nunca.